Para mí no hay línea divisoria entre la manera de materializar el arte y mis estudios ocultos, mis estudios sobre elementos, astrología, numerología, símbolos, que también los símbolos me interesan mucho. Todo esto creo que abarca y es lo que le da impulso a lo que después se concreta como materia, como piezas, como obra. El integrar estos estudios del oculto a la obra se da de manera natural. Es más bien conforme salen los temas que voy abordando, que ya tengo planificados y que sé que a lo mejor no me va a alcanzar la vida para hacer las cosas que quiero hacer, pero se va dando de manera natural al comenzarlos. Por ejemplo, la pieza del más consiste en un bordado. Yo no sabía cómo lo iba a hacer, conforme lo voy construyendo es conforme se va dando, es como si el trabajo o el hacer me diera la pauta de cómo tienen que funcionar las piezas. Es solamente ponerme en acción y es una interacción entre la pieza y digamos, mi manera de hacerla. La manera en que empecé a bordar fue muy, digamos, básica porque fueron los conocimientos que mi mamá me dio a los 7 años. De hecho, no he estudiado más bordado, pues ha sido con lo que mi mamá me enseñó a los 7 años con lo que comencé a seguir. Todos percibimos el mundo de una manera distinta. Para quien pueda ver lo que yo puedo ver de las cuestiones que abordo para transmitir la obra, sé que algunas personas sí van a resonar con eso, así como yo resueno con ciertas cosas. Y para mí tiene una utilidad justo por eso. O sea, todo parte de esta combinación entre geometría, números, elementos, planetas que están aquí. Entonces es como si hiciera un zoom y se expandiera, y otro zoom y se expandiera. Esto me va dando, digamos, una oportunidad para seguir materializando mi obra de una forma que no me había imaginado antes, es decir, con un color, por ejemplo, que conforma el sol, por ejemplo, el que tengo acá atrás, ¿no? El sol para mí es fundamental, es la figura del círculo, pero el círculo no es un simple círculo, el círculo siempre evoca un principio y un fin, la vida y la muerte, ¿no? Y todo el tiempo estamos en algún punto. Este es un estudio de la psique de José Clemente Orozco. Esto lo hice mediante un análisis grafológico basado en la relación epistolar que tuvo con su esposa, mediante su carta natal, el estudio de su mano derecha fotografiada, que era la única mano que tuvo. Entonces, a partir de estas observaciones de sus falanges, pude hacer un análisis también quirológico, ¿no? de su personalidad. Este es un patrón para hacer la numerología. Esto habla de toda la persona, de todas sus capacidades. Si lo ves en números, es ver una síntesis de su personalidad, de sus capacidades, de sus cualidades, de esto que tiene que pulir o trabajar en esta vida. Y todos, digamos que tenemos una parte sombra, que es la parte de abajo de este rombo, y una parte lumínica, que es la que mostramos al mundo. Este especie de retratos, yo lo veo, digamos, como cuando conoces a una persona y ves que no es solamente un bloque, ¿no? Son más cosas, y conforme vas conociendo a la persona vas viendo qué capacidades tiene y qué desarrollos tiene. Es decir, esto habla de algo que tú has desarrollado hasta este momento y que está al mismo tiempo todo conjunto. Esta representa una parte esencial de una persona que a veces podemos ver, que es la primera cara que nos muestra, pero después se van traslapando partes de la personalidad, del carisma, de la comunicación, de la iniciativa, de la concreción, no sé, de todo lo que compone la personalidad. Y me pareció muy pertinente hacer un laberinto para las personas que fueran a esa exposición. Creí mucho en esta herramienta que tiene ese patrón. Solo tienes que entrar y seguir caminando, como en la vida, ¿no? Y llegas al centro y del centro te regresas. Y no es un laberinto en sí, es un labris, porque no hay una cuestión de que tengas que buscar una salida, porque el mismo camino te va guiando hacia la salida. Supuestamente el recorrerlo hace que uno recorra estos mismos puntos energéticos. Entonces, si hay un nudo, que es lo que provoca un problema normalmente,
El nudo debería estar en algunos de estos 7 puntos y al recorrer este laberinto es como si deshicieras ese nudo. Y al salir del laberinto, es decir, al recorrer de nuevo este camino, ese conflicto que había internamente se deshace y entonces por fuera también el problema se soluciona, porque lo solucionaste por dentro. Mi obra es un resumen de aquellos aspectos ocultos que me interesa estudiar, que hablan de esta interconectividad del consciente colectivo y de la psique de los seres humanos.